Bueno, pues como ya os han comentado, mi nombre es Antonio Leiva y hoy, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a todos los que han organizado este evento, a Alex y a Miguel por crear el MADG, que nos hacía mucha falta en Madrid. Y es bastante sorprendente que nadie hasta ahora hubiera pensado en una iniciativa así en Madrid, pero bueno, ya la tenemos y seguro que la aprovecharemos muchísimo. Por supuesto también a la gente de Jovan Talent por acogernos aquí y ahora un momento que me tengo que mover para entrar en la cámara. ¿Mejor? Por acogernos aquí y darnos la oportunidad de estar todos juntos hoy aquí, hacer un poco de networking y ya de paso escuchar un par de chorradas que os voy a contar. Y nada más, con esto empezamos. Quería primero presentarme un poco. Yo trabajo actualmente como Android Engineer en Plex, que para los que no lo conozcáis es una plataforma que nos permite organizar todo nuestro contenido multimedia y luego reproducirlo en cualquiera de nuestros dispositivos. Te lo pone bonito con sus fotos, su información, los directores, actores y todas estas cosas. Y es muy útil y además la mayor parte de la funcionalidad es gratuita, así que le podéis echar un vistazo sin problema. También supongo que muchos de por aquí me conoceréis por el blog de antonioliva.com, donde hablo mucho sobre temas de desarrollo en Android y en particular tengo algunos artículos sobre Material Design, así que si después de la charla queréis echarles un vistazo, pues podéis entrar y fijaros en alguna cosilla más. Y últimamente, en los últimos 2 meses, estoy centrado en un nuevo proyecto que se llama DevExperto, que por un lado intenta tratar temas que son importantes en el desarrollo del software en general, como pueden ser la arquitectura de software, el testing, refactoring y todos esos temas, pero también dándole una importancia mayor a todo el tema de desarrollo personal, desarrollo profesional, marca personal, etcétera. Y estoy intentando hablar de muchas cosas junto con mucha otra gente que me está ayudando, algunos están aquí presentes. Y la idea es esa, el dar un poco a conocer a la gente, que por supuesto no sois vosotros porque ya estáis aquí, pero que existen este tipo de eventos, este tipo de actividades que nos ayudan a evolucionar como profesionales y que nos ayudan a amar nuestra profesión y no solo a ir todos los días al trabajo de 8 a 6 a hacer nuestro trabajo, irnos a casa y olvidarnos. Luego, cuando acabe la charla, si queréis, he traído tarjetas de visita de los dos blogs, por si queréis tener el enlace para acceder y tal. Luego las repartiré. También el libro del que hablaban, aunque hoy no he venido a hablar de mi libro, pero aún así os lo cuento. He escrito un libro para desarrollar aplicaciones Android usando el lenguaje de Kotlin, que para los que no lo conozcáis es un lenguaje que ha creado JetBrains, el mismo equipo que está detrás de IntelliJ, que es en el que está basado Android Studio, y que básicamente nos ayuda a crear las aplicaciones con un lenguaje mucho más moderno y más sencillo. Y el blog explica cómo crear una aplicación desde cero y mientras durante el proceso va explicando cada uno de los conceptos de Kotlin. Además, hoy justo he recibido el diseño final de la portada, así que os lo voy a presentar hoy en exclusiva. La verdad es que estoy bastante contento de cómo ha quedado, es un cambio radical. Y en breve lo publicaré en Amazon para poder comprarlo en físico, así que ya sabéis, a los que les interese. Yo creo que solo por la portada ya merece la pena. Que la ha diseñado Luis Herrero de Plex, algunos le conoceréis. Me ha ayudado con la portada y ha quedado muy bien. Y nada, y ya enfocado un poco más en lo que vamos a hablar hoy, también algunos de los que estamos aquí, entre ellos Alex y Miguel también, estamos participando en la creación de Material Doc, que es una página donde se explica todas las guías de estilo de Material Design, se explica cómo implementarlas. Se pone la parte de código que haría falta para implementar la parte de diseño. En España lo está llevando Saúl Molinero, que a muchos os sonará, y en la inglesa la lleva un hombre que no soy capaz de aprenderme el nombre, porque es un nombre muy extraño, pero es un... ¿Cómo es? Demitro,
que es un Google Developer Expert y en el que también estamos participando. Los que publicamos en español, pues luego los traducimos al inglés y también los ponemos ahí. Así que os animo a que, si os interesa el tema, le echéis un vistazo porque está muy bien. Y ya entramos en materia. ¿Qué es Material Design? Pues Material Design es un lenguaje visual que se ha inventado Google para homogeneizar todas las plataformas y que todas las aplicaciones sean similares independientemente de dónde las utilicemos. La guía de estilo se pueden aplicar tanto a navegador web como a móviles, como a televisores, y son un conjunto de reglas que nos facilitan el diseñar estas interfaces. Material es una metáfora, lo que quiere decir es que generamos toda nuestra UI basada en materiales, que son principalmente el papel y la tinta, luego hablaremos un poco de ellos. El material es muy importante todo el tema gráfico y el destacar los elementos más importantes de forma muy visual, de tal forma que con poca interfaz de usuario seamos capaces de crear jerarquías y de ayudar al usuario a manejarse por nuestra aplicación. Y además, las animaciones cobran una relevancia vital en Material Design. Eso no significa que tengamos que llenar toda nuestra aplicación de animaciones, sino que las animaciones que hagamos sirvan realmente al usuario para moverse por la UI, le den información de qué está ocurriendo, no como antes, que cuando nos cambiábamos de una actividad a otra, el proceso estaba como muy separado. El usuario era capaz de ver que una actividad se estaba cerrando y la otra abriendo. Hoy no voy a hablar de animaciones porque me voy a centrar en la Design Support Library, pero os dejo al final un enlace que os puede ayudar mucho para ver todo el tema de animaciones. Esto es lo que os comentaba, que tenemos dos materiales, que son el papel y la tinta. El papel es un material físico, lo que quiere decir que ocupa un espacio y un volumen, y que si lo elevamos genera una sombra en el fondo sobre el que se eleve, y básicamente nos sirve para estructurar la UI de nuestra aplicación. Estos materiales se pueden coger, ensanchar, dividir, pero hay que tener en cuenta que debemos intentar que no realicen cosas que no se pudieran hacer en la vida real, como puede ser que un papel atraviese otro o cosas similares. Y la tinta es todo lo que pintamos encima del papel, básicamente las imágenes, los textos, etc. Estos no ocupan un espacio específico, sino que se adaptan al espacio del papel, de la estructura en la que están pintados. La elevación y las sombras también cobran una importancia vital aquí en Material Design, porque nos ayudan un poco a ver cómo está estructurada la UI y nos dan mayor sensación de cómo va a funcionar esa interfaz de usuario. Entonces, dependiendo de la altura de la elevación que tengamos en nuestra vista, podremos ver que esto propaga una sombra más grande o más pequeña sobre el fondo de la interfaz. Yendo ya más al apartado de Android, ¿cómo podemos implementar Material Design en nuestras aplicaciones Android? Pues básicamente tenemos el tema Material, el Material Theme, que apareció en la versión 5.0 de Android, pero que también lo podemos conseguir gracias a la App Compass, la librería de soporte. La App Compass, como sabéis, es la que nos permite llevar a versiones anteriores el tema de la Action Bar y desde estas versiones de Android también nos permite poder portar el tema Material. Luego también tenemos la Design Support Library, que es de lo que estaremos hablando a lo largo de toda la charla. Y también tenemos algunas otras librerías de utilidad, como pueden ser el Card View o Palette o algunas otras que nos ayudan a hacer algunas otras cosas específicas. El objetivo que vamos a seguir en esta charla es crear una interfaz como la que vemos en pantalla, básicamente crear una aplicación usando todas las herramientas que nos provee la Design Support Library, con sus Floating Action Buttons, las Collapsing Toolbar, etcétera, etcétera. Las iremos viendo una a una y veremos cómo podemos implementarlas.
Lo primero de lo que tendríamos que hablar sería del tema Material, que se distingue principalmente del tema Holo porque podemos especificar los colores primarios y el accent color del tema. Si os acordáis en Holo, si queríamos cambiar el color de nuestro tema, lo que teníamos que hacer era exportarnos todos los drawables, incluirlos en nuestra aplicación, y eso era un proceso muy tedioso que el día que teníamos que cambiar de color por lo que fuera se volvía un poco una locura. Ahora esto lo han simplificado mucho más porque directamente podemos especificar nuestro color en el tema y tenemos como 3 colores principales. El color primary, que será el color principal de nuestra aplicación y que normalmente se aplica a cosas como la toolbar o las tabs que podemos ver aquí. El primary dark, que básicamente es para la barra de estado, la status bar. Y luego un color accent, que lo que nos sirve es para llamar la atención sobre ciertos elementos. Se suele usar en el floating action button o en el marcador de las pestañas, la que está seleccionada. Así es como especificaríamos el tema Material con AppCompath, pero básicamente es lo que hemos hablado. Aquí estoy indicando el color primario, el primary dark, el accent, y luego también podemos especificar otros colores como el color del texto primario, el secundario, el color control highlight, que es el que nos especifica qué color van a coger los componentes cuando pulsemos sobre ellos, y hay un largo etcétera de modificaciones, pero vamos, estas son las básicas para empezar. Luego, aunque esto tampoco forma parte de la Design Support Library, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Con el tema Material también apareció la toolbar, que es básicamente la sustitución de la Action Bar que conocíamos de toda la vida. La diferencia con la Action Bar es que ahora, en vez de estar enganchada a nuestra ventana, podemos incluirla en nuestros layouts y por tanto podemos hacer con ella lo que queramos en temas de animaciones, de posicionamiento en la pantalla, etc. Esto nos va a ayudar a muchos de las transiciones que vamos a ver después con algunos de los componentes de la Design Support Library. Para crear nuestra aplicación con la toolbar, lo que primero que tenemos que hacer es que nuestro tema extienda de no action bar para que no nos incluya en la toolbar por defecto. Luego simplemente añadir a nuestros XML la toolbar donde queramos que aparezca. Le especificamos la altura que queramos, en este caso tiene puesta la del action bar por defecto, el color, que normalmente será el color primary, y luego un par de temas que podemos especificar. El tema de la toolbar en sí, pues si por ejemplo nuestra aplicación tiene un tema light y queremos usar la toolbar de color dark, pues lo podemos especificar en este tema. Y luego tenemos también el pop-up theme, que es para indicar el color del overflow que aparece cuando pulsamos en los 3 puntos de nuestra toolbar. Normalmente, aunque nuestra toolbar sea dark, lo que queremos será, si tenemos un tema light, que el pop-up sea light también. Entonces, todo eso lo podemos definir con esos 2 temas. Aquí es el ejemplo de los dos temas que os especifico. Son 2 que vienen por defecto y que podemos utilizar para indicar que la toolbar sea dark y que el pop-up de esa toolbar sea light. Lo último que tenemos que hacer es asignar esa toolbar a nuestra activity con el set support action bar. Y ya la tendríamos funcionando como si fuera la action bar de toda la vida. Podemos seguir usando todos los métodos de nuestra actividad sin ningún problema. Y aquí está un poco el listado de todos los elementos que vamos a ver de la Design Support Library. No los voy a pasar a nombrar ahora porque ya los veremos uno a uno. Pero básicamente es lo que os comentaba. Queremos conseguir el efecto con todos los componentes en una aplicación y vamos a ir viendo uno a uno cómo implementarlos. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestra dependencia, la Design 23.1.1. Hace unos días salió la 23.2, que no me ha dado tiempo a actualizarlo, pero han salido algunos componentes nuevos que por lo visto fallan, así que tampoco íbamos a ganar mucho, pero bueno, hay algún componente nuevo interesante que seguro que en Material Doc estará próximamente, así que le podéis echar un vistazo ahí. Primero empezamos hablando del Floating Action Button. Floating Action Button, para la que nos sirve, es para especificar la acción principal que vamos a tener en nuestra actividad. Se representa por un botón de forma circular y con el color accent,
y lo que nos permite es lo que os decía, destacar la acción que el usuario utilizará más a menudo en nuestra actividad. Tenemos dos tipos de botones, dos que difieren en el tamaño. Uno es el tamaño normal, que son 56 dp, y el tamaño más pequeño, que son 40 dp. El icono sigue teniendo el mismo tamaño, 24 por 24, pero cambia el espacio que hay alrededor para hacerlo más grande o más pequeño en función de lo que nos interese. ¿Y cómo se añade esto a nuestro XML? Pues simplemente incluimos nuestro Floating Action Button, le especificamos un margen para que no se nos pegue a los bordes de la pantalla, sino que mantenga la distancia, que suele ser unos 16 dp. Y luego podemos especificarle el tamaño del fab con el último parámetro que vemos, el fab size. Si le ponemos normal o no le ponemos nada, porque es el por defecto, nos sale el fab grande, y con mini conseguiríamos tener el pequeño. Este es el resultado que obtenemos utilizando ese XML, y el Floating Action Button la verdad es que no tiene mucho más, es bastante simple. Luego os paso a hablar del Snack Bar. El Snack Bar es el sustituto de los toast, y lo han querido sustituir porque es una vista mucho más contextual que la que teníamos con los toast. Los toast aparecían en nuestra pantalla y no nos permitían indicar demasiado qué estaba ocurriendo ahí. Además, estos incluyen, aparte del mensaje, podemos incluir un botón que nos permite realizar alguna acción extra. Y podemos hacer que esos Snack Bar aparezcan fijos o que se oculten automáticamente tras cierto tiempo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. El DSL es muy parecido al que usamos con los toast, solo que hay que añadir alguna cosa más. Tenemos que añadirle como primer parámetro en qué vista se va a mostrar, para que sepa desde dónde aparecer, y luego lo demás es prácticamente igual. Le indicamos el texto y el tiempo que va a estar visible. Tenemos, igual que en Toast, tenemos un length long y un length short, pero además podemos ponerle un length indefinite para que aparezca por tiempo ilimitado, como es el caso en el que vemos abajo. Y además podemos añadirle la acción con un set action, que básicamente le pasamos el texto y un callback para saber lo que tiene que hacer cuando pulsemos, y ya está implementado, también de manera bastante sencilla. Así es como queda el Snack Bar. Como veis, nos está tapando el Floating Action Button, pero luego con otro componente de la Design Support Library veremos cómo esto se soluciona de forma muy sencilla. Después tenemos el Navigation View, que básicamente nos sirve para crear un menú lateral en nuestras aplicaciones. Antes todo esto era bastante más complejo porque teníamos que crearnos nuestro propio fragment que incluyera el layout, y se volvía una tarea bastante tediosa para algo que era genérico. Cada uno se lo tenía que hacer desde cero, o bueno, había alguna librería por ahí que no era oficial de Google con la que se podía hacer también. Y básicamente sirve para eso, para simplificarnos la generación de la navegación lateral. Este Navigation View tiene una cabecera que podemos especificar tanto por XML como por código. Luego tiene un menú, que ya veremos también cómo especificarlo, y las acciones pueden mantenerse seleccionadas según definamos nuestro XML de menús. Para mostrar el Navigation View hay que usar un Drawer Layout, que si habéis creado antes algún menú lateral ya lo conoceríais, que básicamente es una vista que aparece desde el lado de la pantalla, puede ser desde el derecho o el izquierdo, y controla ya los eventos de arrastrar desde el borde de la pantalla y tal, para que aparezca y se oculte. Primero tenemos que incluirla dentro del Drawer Layout, incluimos la vista que queramos mostrar en la actividad, el layout principal de la actividad, y luego incluimos el Navigation View. De esa forma ya sabe que esa segunda vista se tendrá que mostrar en uno de los paneles laterales. Según la gravity que le pongamos, aparecerá por un lado de la pantalla o por el otro, por la derecha o por la izquierda. Lo habitual para el Navigation View es que lo pongamos a la izquierda de nuestras aplicaciones. Y luego para cerrar o abrir el drawer, pues tenemos métodos en el Drawer Layout que son Open Drawer, Close Drawer, etc. Como os comentaba, el menú se puede especificar a través de un XML directamente en la vista, y son como los menús a los que estamos acostumbrados para la toolbar, por ejemplo.
solo que tienen algunas cosillas extras que nos permiten hacer algunas otras cosas más complejas. Este sería un caso... Sí, dime. ¿Hay alguna forma de indicar en la aplicación que el layout salga dependiendo de si el usuario es diestro o zurdo? Lo podrías hacer tú a lo mejor, pero no, eso no existe en ninguna aplicación así que sería un poco contraproducente, yo creo, porque el usuario se liaría un poco. Que saliendo solo desde la izquierda, entonces tendrían preferencia los usuarios diestros en vez de los zurdos. Entonces, ¿alguna forma en la que se pueda definir eso? Hombre, por poder lo puedes hacer cambiando la gravity del Navigation View, pero yo personalmente no te lo recomiendo. Yo soy zurdo y no tengo problema con sacarlo desde la izquierda. Te acabas acostumbrando. Los zurdos estamos acostumbrados a vivir en un mundo de diestros, así que no, no es mucho problema. Supongo que sí que cambia, aunque yo tampoco he probado mucho eso en los lenguajes en los que están, que son de derecha a izquierda, como son el árabe, creo, y algunos de estos, que si lo especificas todo bien con el start y el end en vez de left y right, él solo automáticamente te hace el espejo de la aplicación. De acuerdo. Pero para zurdos no he visto nunca que ninguna aplicación lo haga. Bueno, lo que decía era que este es el menú básico, que es el típico que podemos crear además para una action bar con los items dentro, con su identificador, su icono y su texto. Pero además podemos hacer algunas cosas más, como agrupar esos items y ponerles que tengan checkable behavior as single, de tal forma que cuando seleccionamos uno de ellos se queda marcado y podemos indicar en qué parte de la navegación estamos. Y además, con lo de abajo podemos crear submenús que tengan un título, de tal forma que aparece como vemos en la parte inferior. Tenemos una sección de settings que tiene un título settings y además le añade un separador por la parte superior. Eso lo hace todo automáticamente. Y además le podemos añadir una cabecera bien especificada por XML, como vemos aquí. Le indicamos el layout de esa cabecera y nos lo renderizará también. O si no, se puede hacer por código, pasándole también el layout o incluso pasándole directamente la vista inflada. Y luego lo último sería especificar la status bar para que sea translúcida, para que si queremos ajustarnos exactamente a las guías de estilo de Material Design, la Navigation View pasa por debajo de la status bar. Entonces para eso la tenemos que hacer translúcida y en la versión V21 básicamente tendríamos que añadir eso a nuestro tema. Decirle que vamos a ser nosotros los que pintemos el background de la status bar y además especificarle el color de esa status bar. No lo he añadido aquí, pero con un poco de trabajo extra se podría portar esto incluso a la versión 19 porque desde KitKat ya tenemos la status bar translúcida. Lo que pasa es que KitKat fue un medio intento y entonces la forma de hacerlo es un poco diferente de esta. Aquí ya lo han estandarizado un poco mejor y a partir de la 21 ya es más sencillo. Y además tenemos que especificarle al drawer layout que haga el fit system Windows a true para decirle que se tiene que poner por debajo de la status bar, pero que la tenga en cuenta para dejar ese espacio por encima, ese padding. ¿Sí? Aquí en el Navigation View se definen como menús, es decir, solo se puede poner imagen, texto, no se puede personalizar. En las últimas versiones, aunque no lo he probado mucho, creo que se puede especificar un layout personalizado para cada una de las celdas. Entonces, pues, potencialmente podrías hacer lo que quisieras, pero la verdad es que eso no lo he probado mucho. Vale, gracias. Nada. Y esto es lo que quería comentar de la Navigation View. Ahora empezamos con el Tab Layout, que es para lo que nos sirve es para generar pestañas en nuestras aplicaciones de forma muy sencilla. Ya ha habido algunos componentes de pestañas anteriormente, pero este es el que tiene un poco más el estilo Material y además nos permite hacer otro tipo de pestañas que veremos más adelante. Para añadirlo a nuestro layout simplemente añadimos Tab Layout en
Esto es lo que os comentaba, que hay dos tipos de modos de pestañas. El primero es el habitual, el que hemos visto en la transparencia anterior, y el otro es como el que tenemos en Google Play, que es básicamente un conjunto de pestañas que no nos vemos atados al ancho de la pantalla porque permiten scrollear sobre ellas. Entonces podemos añadir cuantas pestañas queramos y se van poniendo una detrás de otra, aunque no quepan en la pantalla. Según vamos arrastrando, van apareciendo las nuevas e incluso podemos arrastrar las pestañas y movernos sobre ellas. Esto se cambia con el Tab Mode, que si es Fixed, que es el por defecto, nos aparecen las normales, las que utilizan todo el ancho de pantalla, y si es Scrollable, pues utiliza la otra opción. Como regla, no muy fija, pero para hacernos una idea, si tenemos ya más de 3 pestañas, debemos empezar a pensar en el Scrollable. A no ser que usemos solo iconos en las pestañas, que entonces puede caber alguna más. Pero lo general es limitarse a 3 y si hay más, usar la Scrollable. Como veis, hemos estado hablando de muchos... ¿Sí? Cuando tienes el Scrollable y tienes diferentes... Bueno, tienes ponle que tienes 5 o tienes tal. Por ejemplo, en un móvil vas a verlo bien, pero en una tablet que tiene más espacio vas a ver todas las tabs como hacia la izquierda, ¿no? Exacto. ¿Qué recomendación darías para que se viese bien? Porque a mí estéticamente no me quedaría muy bien que quedasen todas a la izquierda y tuviesen mucho espacio a la derecha. Yo en principio lo dejaría así, pero la opción B que puedes tener es usar las Fixed para tablets y las Scrollable para móviles, por ejemplo. Si tienes mucho espacio, a lo mejor en una tablet sí que te caben 5 o 6 y las puedes poner fijas y usar el Scrollable para móviles solo. ¿Y si fuese eso variable? Si en vez de tener 5 fijas tienes, dependiendo de lo que te den los servicios, por ejemplo. Pues yo dejaría el Scrollable, no me complicaría mucho más Vale, de acuerdo. Porque es que si no, cualquier otra opción que busque va a requerir mucho trabajo y en algún caso va a fallar, porque si no sabes el número de pestañas que hay, es complicado. Bueno, pues como comentaba, hemos visto un montón de componentes, algunos que parece que necesitan interactuar entre sí, porque si no, no se ven muy bien, como el Snack Bar y el Floating Action Button. Y para eso se han creado un nuevo layout que se llama Coordinator Layout, que lo que hace es coordinar a las vistas hijas entre ellas, a través de una cosa que han llamado behaviors, que no son más que elementos que están escuchando eventos y actúan frente a ellos. Normalmente las vistas de la Design Support Library ya traen behaviors por defecto, pero podemos crearnos algunos personalizados. Y al final de la presentación veremos uno para entender un poco mejor cómo funciona esto por detrás. Ejemplo muy sencillo, pero veréis que va a quedar bastante claro cómo hace que, por ejemplo, el Snack Bar el Floating Action Button esté atento al Snack Bar para saber cómo reaccionar. Coordinator Layout no es más que un frame layout que está pendiente de estos behaviors, y así que todo lo que pongamos dentro se comportará como si estuviéramos usando un frame layout. Por ejemplo, el Floating Action Button que veis aquí lo he alineado en la parte inferior derecha del Coordinator Layout, igual que si lo estuviera haciendo con un frame layout. Y ahora veremos todo lo que es capaz de coordinar todo este layout nuevo con los nuevos componentes que os voy a ir hablando. El App Bar Layout, que básicamente está creado para permitirnos hacer cosas un poco más complejas con la toolbar cuando estamos haciendo scroll principalmente. Y lo que nos permite es, por ejemplo, el efecto de ocultar la toolbar y que se nos queden las pestañas pineadas en la parte superior y cuando volvemos a hacer scroll hacia arriba vuelva a reaparecer. Todo esto lo controlamos dentro de la bar layout con unos flags que ahora veremos con un poco más de detalle y que básicamente le especifican cómo se tiene que comportar cada una de las vistas que tiene la bar layout dentro. Si veis aquí,
Al Tab Layout no le he puesto nada porque no queremos que haga nada en especial, salvo mantenerse en la parte superior, que ese es su comportamiento por defecto. Pero sin embargo al toolbar le he puesto que esté atento de los scroll y que además use el flag Enter Always, que ahora veremos para qué sirve, pero lo podéis imaginar. Esto todo se especifica en Layout Scroll Flags, que es lo que os comentaba, que coordina qué harán las vistas durante el efecto del scroll. Si utilizamos el flag scroll, obviamente lo que va a hacer es seguir el scroll de una de las vistas de dentro del coordinator layout. Si además le añadimos Enter Always, lo que va a ocurrir es que en el momento que hacemos scroll hacia abajo se oculta y en cuanto que empezamos a hacer scroll hacia arriba reaparece. Si no le añadiésemos este Enter Always, no aparecería hasta que el scroll no haya terminado, es decir, hasta que no hayamos llegado hasta el principio del scroll de la vista. Luego hay otro flag que es Snap, que lo que hace es animar la vista si se queda medio entre medias de visible o invisible en nuestro scroll. Si, por ejemplo, solo ha pasado la mitad de la toolbar a estar invisible, si no le indicamos nada se queda ahí, pero si le añadimos el flag de Snap, lo que hará es dejarla visible del todo o invisible del todo en función de lo que le pille más cerca. Y luego tenemos Exit Until Collapse y Enter Always Collapse, que serán para el siguiente layout que hablaremos después, que básicamente funcionan con el Collapsing Toolbar Layout y lo que especifican es cómo se va a comportar ese collapsing. Si el Exit Until Collapse lo que hará es que colapsará la vista hasta que esté en su tamaño mínimo, y el Enter Always Collapse es como el Enter Always, pero para la vista collapse. Es decir, que si estamos a mitad del scroll y empezamos a scrollear hacia arriba, inmediatamente empieza a descolapsarse. Si no lo ponemos, no se debe empezar a descolapsar hasta que no estemos terminando de hacer scroll. Y para que el App Bar Layout funcione correctamente, lo que tenemos que especificarle es sobre qué vista vamos a estar atendiendo al scroll. Y esto se hace especificando un layout behavior a la vista que tiene ese scroll. Hay que usar este layout behavior que viene en la Design Support Library para que el coordinator layout lo detecte y pueda funcionar correctamente. Este behavior solo lo pueden tener vistas que implementan una interfaz que creo que se llama Scrollable View o algo así, pero vamos, que prácticamente todas las vistas que usamos normalmente lo tienen ya incluido, como son el Recycler View, el View Pager, o el Scroll View no la tiene, el que viene en el API, pero en la Support V4 tenemos un Nested Scroll View que ya tiene implementada esa interfaz y que entonces el coordinator ya sabe cómo recuperar los eventos de ese Scroll View. Ahora pasamos a hablar de la Collapsing Toolbar Layout, que es lo que os comentaba. Es una vista que nos permite colapsar la toolbar desde un tamaño más grande hasta otro más pequeño y mantenerlo una vez que está colapsado en la parte superior. Esto, tal y como funciona, es que le indicamos en su interior cuáles son los elementos que queremos que vayan en esa Collapsing Toolbar y en ese Collapsing Toolbar Layout, y él generará el evento junto con los flags que le aplicaremos al App Bar Layout superior, que ahora veremos cómo se organiza todo, porque ya empieza a ser un poco complejo. Necesitamos un App Bar Layout dentro de un Coordinator Toolbar Layout, dentro de la toolbar. Empieza a ser ya un poco complejo, pero bueno, una vez que está todo montado funciona bastante bien. Además, como veis, la imagen hace un pequeño efecto de parallax y eso también se lo podemos especificar directamente a la imagen y no lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues esto es la estructura que os comentaba. Tenemos un App Bar Layout y dentro de él especificamos el Collapsing Toolbar Layout y dentro la imagen que queremos y encima de la imagen la toolbar. El Collapsing Toolbar Layout se encargará de crear esa vista con el texto grande que vemos en la parte inferior y que luego irá transicionando hasta la posición donde estaría la toolbar final. Además, también le podemos especificar el color en que queremos que se transforme esa toolbar, que normalmente será el color primary. Esto lo vemos aquí, un poco pequeño probablemente.
tenemos en el Collapsing Toolbar Layout, le especificamos los que hablábamos antes, que esté atento del scroll y que vaya saliendo de la pantalla hasta que esté colapsado, hasta que tenga el tamaño mínimo, que normalmente será el tamaño de la toolbar, que es el que le especificamos debajo a la toolbar, el Action Bar Size, pero que en realidad podríamos poner el que quisiéramos. Y además, al Image View, con el Layout Collapse Mode, le podemos especificar que haga un parallax, de tal forma que haga el efecto que veíamos antes. Aquí está el Nested Scroll View del que os hablaba antes, que es como el Scroll View, pero que está preparado para trabajar con un Coordinator Layout. El Nested Scroll View funciona igual que el otro, pero con la diferencia que le podemos añadir el Layout Behavior del que hablábamos antes, y entonces el Coordinator Layout será capaz de responder a esos eventos de scroll. Además, este Collapsing Toolbar Layout y en general cualquier elemento que esté dentro de un Coordinator Layout, le podemos especificar que unas vistas se anclen a otras con el Layout Anchor y el Layout Anchor Gravity. Esto lo que nos permite es, como en el ejemplo que vemos ahí, que el Floating Action Button se mantenga pegado al Collapsing Toolbar. Para especificarlo necesitamos dos atributos de esa vista. El Layout Anchor, que es donde decimos a qué vista se va a anclar, y el Anchor Gravity, para indicarle en qué posición de esa vista se va a colocar. Ahí le hemos dicho que se coloque en la posición inferior derecha y por eso nos aparece a la derecha, pero podríamos colocarlo en cualquier punto que quisiéramos. Y por último... Una pregunta. Sí. ¿Tiene que ser una imagen lo que metas ahí? O sea, ¿puedes meter cualquier vista? Por ejemplo, un mapa. Yo he probado algunas cosas y no funcionan demasiado bien. Es que yo he probado con un mapa y el mapa no funciona, yo creo que porque también tiene sus propios eventos de tocar. Entonces no sé si conoces alguna forma de que no afecte a esos eventos el coordinator o algo así. Yo la verdad es que lo he hecho todo con imágenes y probé una vez con Test Views, creo que fue, y no iba aquello muy bien. Así que entiendo que está más pensado para imágenes. Yo sí que lo he hecho con... ¿Sí? ¿Y funciona bien? Digo que yo sí que lo he hecho con layouts y dentro de ese layout una imagen y un texto. Y sí funciona... Pero con un mapa, ya claro, un mapa es mucho más complicado. Claro. A lo mejor el mapa lo puedes hacer estático o alguna cosa de esas, pero si necesita interacción ya no te vale, claro. Quería hacerte una pregunta. En WhatsApp, por ejemplo, se ve que la Action Bar coge el color principal de la imagen. ¿Eso se puede hacer fácil? Se puede hacer con Palette, por ejemplo. Con la librería de Palette, tú le pasas la imagen que vas a poner de fondo y él te recupera unos colores que puedes utilizar en la UI. Y, por ejemplo, al screen, creo que no le he dicho al final dónde se especificaba el color. El content screen que hay ahí arriba, en vez de ponérselo por el XML, se lo pones por código y le puedes especificar el color que te haya devuelto Palette. O sea, tendrías que sacar primero el código de color de la imagen, sí, el código principal y después... Que además es asíncrono, así que durante ese tiempo, bueno, no te va a dar tiempo a interactuar mucho, pero durante ese tiempo podría pasar algo, así que a lo mejor le tienes que poner uno por defecto, luego cambiárselo cuando tengas el definitivo o algo así. Vale, gracias. Nada. Sí, te quería preguntar. ¿Hay alguna forma de poner multiline o cuando tienes el test view extendido, vamos, el app layout? Hay un test appearance, pero no sé muy bien cómo funcionará para multiline, la verdad. Sé que hay gente que ha conseguido cosas parecidas, pero yo creo que ya han metido algunas cosas personalizadas ahí. Por ejemplo, Saúl Molinero también tiene por ahí no sé si es un GitHub o algo así, que tiene un montón de transiciones hechas con el collapsing, que si le puedes echar un vistazo está muy bien. Gracias. ¿El qué, perdón? Ah, vale. ¿Estamos bien? Y vamos... Vale, pues el Test Input Layout es un layout muy simple que lo que nos permite es hacer la transición... A ver si se ve... Sí, bueno, no sé si se verá muy bien, pero básicamente sirve para que el hint se anime a la parte superior y se transforme en un label cuando el edit test, recibe el foco. La forma de hacerlo es muy sencilla, simplemente rodeamos nuestro edit test con un test input layout y el hint, en vez de ponérselo al edit test, se lo ponemos al test input layout, de tal forma
que lo que os digo, cuando coge el foco, hace la transición y además le cambia el label, el color por el accent, todo eso lo hace automáticamente. Podemos también personalizar los colores y tal, pero por defecto coge los del tema, que normalmente será los que queramos utilizar. Y por último, ya os quería hablar también de los custom behaviors. Son los behaviors estos de los que os hablaba, que son los que controlan lo que ocurre con las vistas en un coordinator layout, pero podemos hacerlo en nuestros personalizados para que las vistas hagan ahí dentro lo que nosotros queramos. En este caso, lo que voy a hacer es que cuando arrastre el scroll hacia abajo, el floating action button se oculte y cuando lo volvamos a mover hacia arriba, reaparezca. Este es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a servir para hablar un poco de cuál es la estructura de los behaviors y entender un poco cómo funcionan. Los behaviors básicamente atienden a dos tipos de eventos. Uno de ellos es el scroll de la vista que hemos marcado con el behavior de scroll, el que necesitábamos para el upper layout, y que ahora también lo necesitaremos para el coordinator si queremos que los behaviors funcionen. Y además también hay otra parte, son dos partes muy diferentes, igual los podrían haber separado en dos clases, pero bueno, están aquí juntas. Otra parte que lo que hace es estar atento a las otras vistas que hay dentro del coordinator layout y actuar en consecuencia. La primera parte es un poco la más sencilla de entender. Básicamente tenemos dos métodos, onStartNestedScroll y onNestedScroll. En onStartNestedScroll lo que se llamará cuando el scroll empiece a ejecutarse, cuando empecemos a mover nuestro dedo por la pantalla, y en función de si devolvemos true o false, a partir de ese momento se empezará a llamar o no el onNestedScroll debajo. Básicamente es para suscribirse al evento de scroll, en función de los parámetros que nos pasan por la entrada de este método. El onNestedScroll, como os decía, si hemos devuelto true en la anterior, cada vez que se produzca un evento en la pantalla nos devolverá los datos de ese evento de scroll. Y por otro lado tenemos layout depends on y onDependent view change, que son los que se encargan de observar al resto de vistas que hay dentro del coordinator. Este layout depends on se llamará una vez por cada una de las vistas que están dentro del coordinator layout, y en función de si devolvemos true o false nos quedamos suscritos a esa vista para actuar sobre ella. Es decir, por ejemplo, el floating action button, cuando le pasen por parámetro del layout depends on un snack bar, el behavior por defecto devolverá true, porque quiere estar pendiente de ese evento. Y para todas las demás vistas, pues seguramente devolverá false. Si hemos devuelto true en el layout depends on, se nos llamará a onDependent view change cada vez que una de las vistas a la que nos hemos suscrito nos devuelva se haya modificado. Y eso, como os digo, es básicamente lo que hace el behavior del floating action button por defecto, y si queréis podéis entrar en el código y echarle un vistazo. Y aquí nos vamos a centrar en la otra parte, en la de escuchar los eventos del scroll. Básicamente lo que vamos a hacer es sobreescribir onStartNestedScroll y onNestedScroll, que veis que son unos métodos con un churro de atributos importante, muy clean esto, la verdad. Pero vamos, básicamente al final tendremos que escuchar uno o dos. En este caso solo nos interesa el eje de scroll que estamos utilizando en ese momento. Si comprobamos que estamos haciendo un scroll vertical, entonces nos suscribimos a él. Para los scrolls horizontales lo rechazamos, devolveríamos false. Entonces, cada vez que se haga un scroll vertical, se llamará a onNestedScroll, con un montón de parámetros también, el del coordinator, el de nuestro propio floating action button, el de la vista que genera el scroll y los diferenciales consumidos durante ese evento, es decir, cuántos píxeles se ha movido hacia abajo o hacia arriba el scroll. Si se ha movido en positivo nos devolverá un DI mayor que 0, y si se ha movido hacia arriba para el scroll up nos devolverá un DI negativo. Entonces ya solo en función de eso podemos comprobar si el DI consumido es mayor que 0, pues ocultamos el floating action button, y si es menor que 0 lo mostramos. Y esto no tiene mucha historia más, la verdad es que para cosas sencillas es bastante simple una vez que entiendes cómo funciona.
Una pregunta, no tanto de código, sino más de cuándo crees que se debería usar estos behavior. Porque, por ejemplo, el del snapback con el del floating, pues es obvio que siempre hay que ponerlo por encima, ¿no? Hacer que se mueva. Pero el caso de, por ejemplo, scrollear y hacer que se esconda el floating o la toolbar, no siempre es muy cómodo. Por lo menos a mí me ha pasado una vez decir, joder, es que estoy scrolleando, pero quiero hacer la acción del floating, tengo que volver a scrollear para que aparezca. ¿Te refieres a cómodo para el usuario? Exacto. Es una pregunta más de eso, de cómo crees o cuándo crees que se debe usar este behavior o no. Pues, por ejemplo, yo creo que cuando es una acción de creación, si tú vas a crear algo, normalmente lo harás en el momento en el que estés en la pantalla. Si te pones a scrollear es porque estás viendo cuál es el contenido que hay dentro de esa actividad. Entonces ya no te interesa mostrar esta acción de creación. Pero si es algo que está relacionado con los elementos que tú estás viendo en ese momento, yo sí que lo dejaría siempre visible. Sí, porque en Gmail, por ejemplo, es que siempre está visible la floating. Sí, eso a veces molesta un poco, claro. Sí, molesta, pero claro, es importante, lo hacemos importante. Hay que hacer siempre esa dependencia. O sea, si defines alturas iguales entre elementos, uno no empuja al otro. No sé si te he entendido muy bien. ¿Te refieres a...? Sabes que en Material puedes definir alturas, elevaciones, vamos, en los componentes. Sí. Si pones la misma elevación a dos componentes, ¿se pueden mover? Yo diría que por defecto no lo haces. Lo tienes que tener especificado en el behavior. O sea, hay que hacer la dependencia siempre. Gracias. Sí, porque al final todo el coordinator layout funciona basado en estos behaviors. Entonces, si esa vista no tiene nada especificado, no lo va a hacer. El floating action button lo hace porque lo tiene definido, pero seguramente si pones seguramente no seguro, si pones un image view tuyo o un button tuyo, no lo va a hacer. Tendrás que especificar el behavior y hacerlo a mano. Vale, pues básicamente eso es lo que hemos conseguido con este behavior. Y esto es todo lo que os quería contar, pero si estáis interesados en temas de animaciones, os recomiendo el artículo que tiene Luis Valle. Además tiene un GitHub enorme con un montón de ejemplos y tiene presentaciones. Dio una en el Codemotion que creo que no se grabó, pero la que sí se grabó es la que dio anteriormente en la DroidCon de Londres, creo que fue. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque ya era algo que se salía de esta charla y se iba a hacer muy larga si no. Y él lo explica mucho mejor que yo, seguro, porque se ha pegado muchísimo más con estos temas. Y eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta más o... Hola, muy buenas. Hola. Mira, bueno, yo es que he echado en falta un componente y bueno, no sé si a lo mejor es que todavía no está implementado en la librería de design. Es el button shift, este que sale cuando le das a compartir, porque bueno, sabes que el intent que te salía antes es un poco caótico porque te sale ahí que compartas por Android Bing y toda la movida. Ese es el que han añadido en la 23.2 que no funciona en muchos casos. No. Vale, gracias. En general funciona, pero creo que si le añades un FAB o algo así, un floating action button, falla o algo así. Yo no lo he llegado a probar, pero he leído por ahí que en algunos casos no funcionaba del todo bien todavía. Pero sí, ya lo han añadido, hacía falta, la verdad. Una pregunta, en los behaviors, cuando te suscribes a un evento, a una animación y luego tú cambias el estado del botón, ¿eres tú el encargado de restablecer el estado original? ¿No hay alguna manera de resetearlo automáticamente o eres...? No, porque en realidad el behavior no sabe lo que tú has hecho con esa vista. Si tú la has No, digo, a lo ocultado... mejor tiene algún evento de, bueno, ya me desuscribo o lo que sea y reseteo el estado original o lo que sea. No, no hay nada así. Una vez que te suscribes a él, tienes que estar atento de lo que ocurre. Ya empiezas a coordinar todo. Vale. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta con el Snapbar, que se usa muy típico con el botón de undo para deshacer. ¿Cómo soléis desarrollar vosotros esa funcionalidad del deshacer? Porque yo que sé, por ejemplo, imagínate que vas a borrar un fichero, joder, no, como lo borres y luego le quieras dar al undo, si lo has borrado de verdad, ya se ha ido. Eso hay muchas maneras, o dejarlo... ¿Esperas al evento de que desaparezca el snapbar o...? Claro, una opción es esperarte a que desaparezca el snapbar o saber tú cuánto tarda en desaparecer y si no has recibido el evento de eliminarlo. Puede haber muchas opciones, la verdad.
Es que, Depende de... por ejemplo, en Google Now me parece que pasa, que es muy típico que tienes una Car View, pasas de ella y te sale el deshacer. Y si te sales del Google Now antes de darle al deshacer, perdón, no al deshacer, o sea, no le quieres dar a deshacer, la has querido eliminar de verdad, si te sales del Google Now, cuando vuelves a entrar sigue estando. Es como que espera a que desaparezca el mapa. Sí. Y entonces es un poco más lioso, ¿no? Porque tienes que controlar si has Eso, salido del Activity o... Hombre, si tienes servidor lo puedes hacer de muchas maneras. O mandar esta de servidor de que lo has borrado pero que todavía no la borre en servidor y luego lanzar la otra petición cuando desaparezca. O si no has recibido en cierto tiempo el que han deshecho, eliminarlo tú del servidor o hacerlo en local y entonces tienes el problema que tú dices. Vale, o sea que al final resulta un poco lioso, ¿no? Al final tienes que hacerlo tú de alguna forma. Vale, ok. Hola, buenas. Hola. Mira, he estado trabajando con Coordinator Layout y con Recycler View y creo que también con el Collapsing y me daba problemas de que cuando hacía scroll a veces como que rebotaba, ¿no? Cuando hacías scroll muy rápido, no sé si te ha pasado alguna vez. Sí, es que si lo mueves con el fling, en vez de con el fling es el evento de que arrastras y sueltas, se queda bloqueado antes de empezar a descolapsar. ¿Eso es lo que tú dices? Sí, eso es. Solución para que no te pase... Yo eso no lo he conseguido solucionar. No sé si lo han llegado a solucionar ya en alguna de las versiones nuevas o no, porque no lo he probado últimamente, pero eso pasaba antes por eso, porque con el flick no detecta que sigue el scroll. Debes hacer ahí algún cambio manualmente con el on-touch o algo así sí, y no detecta. Creo que con un scroll view normal no pasaba. ¿Recomiendas utilizar mejor un scroll view que un recycle? Eso depende mucho de lo que quieras hacer en la vista, claro. Vale. En el scroll view ya sabes que no recicla, entonces si tienes algo que es finito y corto, pues sí, pues con el scroll view, pero si no necesitas recycler. Pero parche para solucionarlo no hay de momento. Yo no conozco ninguno, pero puede ser que alguno en Stack Overflow Vale, gracias. se haya buscado algo. ¿Algún problema que te has encontrado alguna vez un coordinator layout junto con un refresh, un pull to refresh? Y si has tenido algún problema con ellos. Pues la verdad es que no los he llegado a usar juntos. No sabría decirte si hay una incompatibilidad, pero yo entiendo que no debería... Hombre, si es un collapsing, a lo mejor tienes que tener... Bueno, incluso tampoco. No sé si tendrás que tener algún control más de las alturas o algo así, pero yo creo que con el de la pantalla principal no creo que hubiera ningún problema de... A lo mejor que tengas que ponerle un padding para que no te lo tape la toolbar, eso sí me ha pasado alguna vez, pero nada mucho más complejo. A mí me ha pasado con el Tough Layout que si lo pongo para que coja todo el ancho, poniéndole imágenes solo, hay veces que no me coge todo el ancho, entonces, ¿sabes? Como que deja ahí un padding a ambos lados, un margen. No sé si es un error o solo me pasa con ciertos dispositivos, en ocasiones con otros solo esporádicamente. Yo imagino que será un bug. No sé si no lo he visto, pero si pasan unos y otros no, tiene mucha pinta de ser un bug. Sí. Ni idea, la verdad.